¿Estás diseñando la partida o simplemente mueves fichas para no quedar fuera? Hoy vas a ver por qué marcar agenda es la diferencia entre liderar y ser arrastrado por otros. ¿Estás listo? Imagina dos tipos de líderes. Uno decide qué se va a discutir, cuándo y con qué palabras. El otro espera algún movimiento de alguien más o el titular del día para opinar. Marcar agenda es decidir tres cosas antes que los demás. ¿Qué se discute? ¿Cómo se nombra? ¿Y cuándo se mueve? Tiene que ver con geopolítica, tal vez, pero no es lo esencial. Te hablo de algo práctico. ¿Quién define tu conversación? En el episodio 1 de Superliderazgo pusimos sobre la mesa a 4 nombres que moldean el tablero a nivel mundial: Xi Jinping, Vladimir Putin, Donald Trump y Narendra Modi. Con ello en mente, hoy nos enfocamos en el patrón de liderazgo que marca agenda, usando el caso de China para aprender tácticas transferibles a tu organización, tu equipo y tu carrera. Sí, lo que un país hace en grande, un líder puede hacerlo en su equipo o en su empresa. Eso es su utilidad práctica. Si no marcas agenda, otro lo hará por ti y te quedarás negociando en su cancha. En los últimos meses ha habido notables movimientos en el tablero de liderazgo mundial. China ha pasado de responder al orden global a proponer su arquitectura. Ha fijado temas, espacios, lenguaje y rutas. Estoy convencido de que tú lo has notado. En apenas unas pocas décadas, China pasó de taller barato a un sistema que diseña, produce y financia. Industrializó provincias enteras, conectó regiones con corredores y levantó un tejido de empresas, universidades masivas y la red de alta velocidad más extensa, así como ciencia y marcas que compiten en la cima y que mueven el comercio a nivel global. Además del crecimiento, está causando un cambio de escala civilizatoria. Cuando un país logra eso, su voz deja de ser una más y se vuelve referencia inevitable. Por tanto, China ha construido infraestructura por fuera y arquitectura de poder por dentro. Cada corredor, banco y puerto le da la capacidad de elegir el tema, el lenguaje y el momento. No son proyectos sueltos. Es una red que une puertos, corredores, energía y financiamiento para mover mercancías, datos y decisiones. Cuando controlas rutas, reloj y crédito, también defines de qué se habla y cuándo. Desde luego, no es una persona en solitario, es un sistema y una estructura de poder diseñada con propósitos claros. Me refiero a la Comisión Central para Asuntos Exteriores que define las líneas maestras, al Consejo de Estado y la NDRC responsable de la planificación que aterriza en prioridades económicas, a la Cancillería y los bancos de política, por ejemplo el Banco de Desarrollo de China, que direccionan proyectos y financiamiento, y a los think tanks y los medios que alinean narrativa y marcos de referencia con palabras clave como desarrollo de alta calidad, cooperación ganar-ganar y comunidad de futuro compartido, entre muchas otras. Dentro de toda esta estructura, Xi Jinping conduce la política exterior y económica desde el partido y no solo desde el gobierno. Hemos conversado anteriormente que su forma de liderar combina 3 rasgos clave: un horizonte de largo plazo, una disciplina en la ejecución y un control del marco narrativo. Xi Jinping dirige personalmente las comisiones clave que definen prioridades, fija el lenguaje y exige que los ministerios y empresas estatales sincronicen proyectos, financiamiento y relato. Su apuesta es instalar temas, palabras y espacios donde China negocie en sus propios términos. ¿Cómo logró China descartar agendas ajenas e instalar sus propias prioridades? Con 4 movimientos fáciles de observar. 1. La expansión de la agrupación o bloque de los BRICS, es decir, del grupo de países formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 2. La iniciativa Franja y Ruta. 3. El control del marco discursivo en foros. Y 4. Las opciones o alternativas reales en logística y energía para su desarrollo. Veamos cada uno de estos movimientos de forma breve. El impulsor de la idea de ampliar el grupo de los BRICS fue China. En 2017, el entonces canciller Wang Yi lanzó el concepto BRICS Plus,
para acercar y sumar a terceros, y desde entonces Pekín empujó la expansión. En 2023 Xi Jinping la defendió abiertamente y en agosto de ese año se acordó incluir a nuevos miembros. Desde entonces se han presentado como incorporaciones efectivas las de Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia, y se prevé que continuarán las adhesiones. Además de la ampliación, se ha reconfigurado como un foro para discutir comercio, energía, pagos y estándares en otras mesas distintas a las que convoca Estados Unidos. El dato clave es que cuando tú creas la mesa, eliges el orden del día. La iniciativa Franja y Ruta es una red de proyectos y acuerdos que cuentan una historia. Conectividad para crecer. Sí, además de infraestructura es una narrativa. Es un porqué, conectividad y desarrollo. Un cómo, financiamiento y obras. Y un dónde, corredores que están conectando toda China con el mundo. Quien define el porqué se queda con el relato. El dato clave es que no basta con que hagas las cosas. Necesitas darle sentido que otros estén dispuestos a comprar. ¿Te has dado cuenta del impacto que genera instalar palabras que otros terminan usando? En el caso del liderazgo chino hay frases como cooperación ganar-ganar o desarrollo de alta calidad que son cruciales. Con ello, logran el control del marco discursivo en los foros. Se repiten conceptos, se priorizan metas, se dirige el lenguaje. Las palabras son herramientas muy potentes. No son un adorno, marcan límites mentales. Cuando se adopta tu vocabulario, ya ganaste la mitad de la partida. El dato clave es que si el resto adopta tus términos, ya está aceptando tu propio marco. El desarrollo de rutas alternas a las actividades comerciales genera opciones reales para que China no quede atrapada en un cuello de botella. El corredor económico China-Pakistán, conocido por sus siglas en inglés como CPEC hacia Guadar, o el corredor económico China-Myanmar, conocido como CMS hacia el puerto de Kiautpyu, crean alternativas al cuello de botella del estrecho de Malaca. ¿Qué importancia tiene esto? Dimensiona lo siguiente. Aproximadamente un tercio del comercio marítimo mundial pasa por el estrecho de Malaca. Más aún, alrededor del 80% de las importaciones de petróleo de China pasan por ahí, junto con gran parte del gas licuado natural que va a Japón y Corea del Sur. Y es la ruta principal para el transporte de productos electrónicos, maquinaria, textiles y materias primas entre Asia, Oriente Medio, Europa y África. Desviar el tráfico por rutas alternativas, como por ejemplo el estrecho de Lombok o el de Sunda, implicaría distancias más largas, más combustible y más tiempo, encareciendo de esta manera todo el comercio asiático. En caso de conflicto, el control del estrecho de Malaca podría bloquear o ralentizar drásticamente la economía de China, Japón y o Corea del Sur. Estados Unidos y Singapur, India y Australia, asociados tradicionalmente como aliados de Estados Unidos, tienen capacidad de influir en su seguridad y podrían cortar el flujo marítimo como medida de presión hacia China. ¿Notas entonces el alcance de este proceso? En liderazgo, disponer de alternativas te da poder de negociación. El dato clave es que tener alternativas operativas te da el poder al decidir. Marcar agenda es construir tema propio, lenguaje propio, espacios propios y opciones reales. Cuando defines esos 4 elementos, cambias la regla de la conversación y del intercambio. Si no lo haces, terminas jugando con el lenguaje, el calendario y las prioridades de alguien más. Ahora bien, exploremos 6 movimientos concretos que requiere un líder para marcar agenda. 1. Visión con horizonte y escalones intermedios. Nada de promesas vagas. Es necesario un norte claro con hitos medibles. Define al menos un norte anual y verifica que el rumbo se mantenga hacia su realización. 2. Definición proactiva de temas. Es necesario que descartes la espera de la ola o de alguna tendencia a la que subirte. Asegúrate de crearla. Por ejemplo, elige 3 temas clave que articularán todas tus decisiones este año. 3. Alianzas antes de necesitarlas. Así es, esto es crucial. Construyes red antes de la crisis. Identifica 5 aliados por tema y ofréceles valor hoy e intercambia con ellos ese valor.
4. Control del marco narrativo. Decides cómo se nombra el problema y qué se considera éxito. Genera un lenguaje nuclear. Crea de 6 a 8 frases que todos en tu equipo repetirán hasta que sean el estándar. 5. Opciones estratégicas de respaldo. Siempre hay plan B y C que te da palanca de negociación. Por cada iniciativa crítica diseña al menos una vía alterna que sea efectiva y funcional. 6. Ritmo y calendario. Marcar agenda es también marcar el tempo. Cuándo anuncias, cuándo convocas, cuándo cierras. Fija hitos claros, por ejemplo, 3 por trimestre. Anuncias, muestras avances y cierras. De esta forma mantienes pulso y visibilidad hacia tu comunidad. Ten presente que cuando tú no marcas la agenda, entonces tu lenguaje es prestado. Usas los términos del competidor, del cliente dominante o de la prensa. Tus prioridades cambian con la tendencia del día. Las alianzas se buscan en la emergencia, es decir, pides ayuda tarde y sin poder de intercambio. Entonces no tienes opciones ni alternativas, solo deseos y el calendario te lo imponen. Por lo tanto, llega siempre tarde o después. Más que descalificar a nadie, asegúrate de identificar patrones para corregirlos a tiempo. Descarta esto como una crítica y mírate en el espejo. Si te ves ahí, ya sabes qué hay que corregir. Analicemos la pregunta clave. ¿Estás diseñando la partida o solo mueves fichas para no quedar fuera? Hoy vimos que marcar agenda nada tiene que ver con gritar más fuerte. Marcar agenda es decidir el tema, nombrarlo con tus propias palabras, crear los espacios donde se conversa y mantener opciones reales para negociar sin prisa. Cuando eso ocurre, la conversación deja de empujarte y empieza a trabajar para ti. Mi invitación es muy simple. Elige un tema que vas a poner en agenda en tu equipo durante los próximos 90 días. 1. Aquel que si lo mueves cambia todo tu trimestre y evalúa su evolución. Después, comparte tus aprendizajes y experiencia en los comentarios. Finalmente, suscríbete a mi lista de correos en lalogomez.com. Cada día comparto ahí herramientas y reflexiones para que sigas creciendo como líder, desde lo más cotidiano hasta lo más estratégico. Nos vemos en el próximo episodio de Superliderazgo, el liderazgo en las organizaciones y en ti.